Hola, hola, espero que se encuentren bastante bien. Hoy vamos a hablar de una película que está hablando muy bien todos y no es por nada, la verdad, no es por absolutamente nada. Este video es totalmente con spoilers, así que si no la has visto, ve antes de la película lo antes posible y después le das clic a este video para disfrutar un poquito y ya puedas estar un poquito más ambientado. Entendiendo eso, hoy vamos a hablar de una película que no es por nada, la verdad, lo vuelvo a decir porque tiene un 98% Rottums, tiene un 4.3 de 5 en Letterboxd y de igual manera no es nada menos que el director de la década, el director del siglo XXI, para muchos considerados el mejor. Christopher Nolan fue el que asesoró a Ryan Coogler en esta película para la fotografía y de igual manera para muchos es la mejor película en lo que va del año, para otros de lo que ha ido y para otros de pero nada menos y sin ninguna duda hoy vamos a hablar de realmente viene como anillo al dedo a un sistema muy contextual, a un sistema muy entrante, a un tema que posiblemente lo podemos ver una ambientación muy de ficción para mucha gente, muy de cuento, pero realmente tiene un trasfondo muy grande. Y en esta película, en Pecadores, empecemos primero con el nombre. Realmente Pecadores, esta película viene con un sinónimo muy frecuente y muy adapte. Posiblemente no te lo dice tal cual la película, el por qué se titula o por qué Pecadores, pero podemos tener dos trasfondos y podemos tener dos contextos y vamos a partir ahí antes de empezar la película. El título de la película nos da al protagonista, aunque Michael B. Jordan se lleva el papel en esta película, el protagonista del entorno y vamos a decir tanto interno como externo, principalmente en este mundo de la película, es alguien llamado el Pastorcito. El Pastorcito es alguien que le gusta estar en la fiesta, le gusta estar en esto, y su padre del Pastorcito es un pastor, por eso el apodo le ponen Pastorcito. Principalmente para muchos puede ser que esto sea el pecado y por eso el título de la película sea Pecadores por esto, pero de igual manera también tiene otro contexto y también tiene un aspecto, vamos a decir, histórico. En este mundo, pecadores, vamos a decirlo así, ser negro era un pecado. Ser negro y tocar blues y tomar alcohol, ir a bares, ir a casinos, ir a lo que sea, era pecado. ¿Por qué? Porque no seguía la religión blanca. Y es por eso que muchos lo veían como pecado. Es por muchos que lo veían como algo malo. No por nada la música blues, que se menciona mucho en esta película, no por nada esta música se consideró por mucho tiempo y en la vida real se consideró como música del diablo. ¿Y por qué? Porque era de la comunidad negra. Era ese afán negro y por eso para muchos durante una década y por mucho tiempo blues era considerado esa música como tal solo porque se tocaba por negros. Y puede ser, y vamos a mencionar que este contexto histórico sea la mención del por qué el título de Pecadores en esta película y de igual manera también el contexto que nos da con el hincapié y la introducción del pastorcito, ¿no? Y podemos unirlas tras una con otras. En esta película la verdad viene con un enfoque muy crucial a lo que vamos a ver. Ambientada en Mississippi en 1932, Sinners, o mejor como dicho en español, Pecadores, es mucho más que un thriller sobrenatural. Es una experiencia cinematográfica rica, conmovedora en ciertos puntos, en resonancia cultural, visualmente impactante y cargada de reflexiones sobre la historia, la raza, la música y la violencia. Mientras los hermanos intentan reconstruir su vida y reconectarse con su familia después de un largo tiempo de no estar ahí, se ven obligados a enfrentarse horrores sobrenaturales que reflejan los horrores sociales que los rodean. Vampiros supremacistas blancos se convierten en metáforas vivas de la violencia racial de esa época. Los fantasmas del pasado, personales y generacionales, se entrelazan en una narrativa que habla del drama, residencia, redencia y legado de la misma. En esta película tocan temas muy importantes
Y para entrar en ello hay que aclarar mucho que esta película viene con una sustancia detrás de fondo. No por nada la atmósfera, no por nada la construcción del tema, no por nada la genialidad de la misma. El producto que te entrega esta película es ser negro. Estaba muy mal visto. Y vamos a considerar que el trasfondo que nos daban, el entendimiento y vamos a decir la sangre y el legado de la misma, de la raza misma, posiblemente en esa época era muy mal visto. Entonces, a nosotros nos ponen muy claro y muy preciso dos cosas. Dos hermanos. Aquí quiero hacer un pequeño detalle que me di cuenta y eso es muy bien aplaudible del director, del parte creativo, del guión, del vestuario. Ahorita hablaremos de todo eso, pero la parte muy crucial de la película cuando nos presentan a estos dos hermanos, nos presentan como dos hermanos de distinta manera, distinta visión, uno más alocado que el otro, uno más pensante que el otro, pero si se dan cuenta, hay un toquecito que me gustó mucho en esta película que cuando ya empiezas a ver la película dices, ah, mira, siempre nos dijeron cómo era. Y era el color de su ropa. Si te das cuenta, el primer hermano, el mayor, usa camisas azules, como un tipo gorra, gabinete azul, y el otro hermano usa corbata roja, sombrero rojo. Y si tú ya viste la película, por ende, porque hoy vamos a hablar de muchos spoilers, pero en la película la transformación y el que le lleva el pecado, o vamos a ponerlo entre comillas, y el que se vuelve vampiro en esta película, es el que siempre estuvo vestido de rojo, si se dan cuenta. Es un pequeño detalle muy curioso que hace trascender mucho el nivel de puntual, el nivel de técnica en estos pequeños detalles que desde mucho antes ya nos estaban mencionando cuál era la postura y cuál iba a ser el final de cada uno. Y realmente me sorprendió porque la construcción, así como le estoy diciendo del vestuario, fue un vestuario muy detallado a la época, pero también muy detallado al ambiente cultural de ese momento. La forma y las circunstancias de cómo se veía era sorprendente. Sinners, o mejor dicho, Pecadores, es una película que puede ser para muchos una película de vampiros, pero tiene un fondo más allá. Tiene una construcción de guión más allá, un vestuario, un maquillaje con mucha redundancia, con mucha sintonía, con la época y los momentos que se vivían en ese tiempo. Realmente me sorprendió el toque tan puro y tan sensato de lo que hizo entender esta película. Al principio nos dan al pastorcito y también al principio, muy al principio de la película nos enseñan que la música, que el tono, vamos a decirlo, el tocar un instrumento puede abrir puertas en otros mundos, puede hacer trascender, puede hacer crear y hacer una sustancia que se puede hacer generacional para mucho tiempo. Y es sorprendente porque en la película nos dan ese enfoque tan hermoso y tan único que en su momento también fue la época de blues y muchas cosas como tal. Pero realmente lo que me gustó en este enfoque es que aunque Sinners es una película de terror y sus elementos sobrenaturales están profundamente cargados de significado, la mitología vampírica se convierte en alegoria, una representación literal de cómo el supremacismo blanco drena la vida y las oportunidades de las comunidades negras. La sangre no es solo el símbolo, es también linaje, poder y capital del mismo. Y es sorprendente el nivel de detalle que tiene esto. La película te va construyendo no solo en vamos a decir, una parada de que entiendas una parte y veas la otra como una ciencia ficción, sino que todo va arraigado de un significado. Y es sorprendente porque en el transcurso de la película te vas dando cuenta que si tú quieres ver acción, si tú quieres ver terror, si tú quieres ver horror, pues realmente no hay. Puedo hablar de esta película como que es una película que tiene varios géneros y depende de la perspectiva de cada persona y el gusto de cada persona lo va a entender tal cual.
no te llena de momentos tan caóticos, no te llena de terror, no te llena de acción, no te llena de tanta, vamos a decir, locura y cosas, pero realmente es muy puntual con lo que te da. Si te da terror, te lo va a dar a una manera técnica y sensata, y así mismo con los demás momentos de la trama y los demás momentos de la película. Y es hermoso el nivel de detalle de esto. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo entiendo la parte que diga, es que la película no tiene nada, es muy aburrida, es muy esto. Pero yo creo que hablamos mucho de nuestro contexto cultural que tengamos. Yo hablo por mi parte. Si tú vienes con la mentalidad de que esta película no puede chocar con mis ideas, mis creencias, mi choque cultural, mi forma de pensar, pues esta película no la disfrutarás. Y seamos honestos. ¿Por qué? Porque si tú vienes con ideas muy precisas de tu forma de mentalidad, esta película la vas a ver incluso aburrida. ¿Por qué? Porque vas a esperar siempre algo de esto, y a veces no es así. Creo que por eso esta película para mí es tan esencial y tan profunda a la vez. Porque no te llena de momentos caóticos como miles de películas que ya tenemos en este mundo, sino te da que cada parte de la película tenga un significado, tenga un trasfondo. El momento de la iglesia cuando empieza la película es sumamente bestial. Nos enseña lo profundo que pueden ser las decisiones del mismo, las decisiones vamos a decir, las consecuencias de las decisiones que tomes en tu presente. Pero es realmente profundo y me sorprendió el nivel de técnica, el nivel de detalle que cuidó Ryan Coogler, y sobre todo Michael B. Jordan se lo lleva en un doble papel, interpretándolo a la perfección. Me gustó que no intenten ser ese doble de doble, no sé si me explico, como que sí tenía que era su hermano, pero tampoco te cedían de que, ay, es esto, es lo otro, es esto, es lo otro, sino como que te doy el detalle del vestuario, te doy el detalle del comportamiento, te doy el detalle hasta de la simple forma de hablar, y se hace. Es sorprendente esta película. Ahora, sí, como te repito, hay detalles, pero un detalle, y es algo que a mí me gusta mucho de las películas, y mucha gente va a estar aquí de acuerdo conmigo, pero hay muchas películas que yo siempre terminando una película me voy a ver el soundtrack porque me encantó el soundtrack de la película, y estuvo magnífico, pero la música de esta película, por favor, vamos a dar un aplauso bestial a Ludwig, que es mejor conocido por sus papeles en Creed, en Teen, que es conocido también por Oppenheimer. La banda sonora de esta película es bestial. La música también es esencial, desde los acordes crudos de guitarra, silent, que inundan la banda sonora, hasta las canciones originales de blues creadas para la película. El sonido no solo acompaña la historia, sino que la impulsa. La música se vuelve un personaje, un canal de memoria, resistencia y duelo. La música lo ves como uno mismo. Esta música, el gran parte de su éxito y el gran parte de la compañía de las escenas fue por la música tan detallada, tan cruda y tan fuerte a la vez. La música tiene momentos únicos, pero no lo sientes como que es solo parte de la película, sino que es un personaje. Y eso hay que aclararlo, que muchas películas a veces no lo logran. Y es hermoso el detalle de la banda sonora, del soundtrack de esta película, en los cortes tan perfectos, las líneas tan seguras y el momento y la época del trasfondo de eso. Es hermoso, es totalmente hermoso. Hablemos ahora del antagonista. El antagonista es nada más ni nada menos que un antagonista de categoría. No esperes el villano aquí como un Batman, no esperes el villano de superhéroes, no, es un antagonista. Y un detalle muy sorprendente, pero el director dijo que se guió mucho de la película del Gato con Botas 2, del Lobo, y claramente se ve un poco porque los ojos son idénticos, la manera de ejecutar esa manera tan fina y elegante de presentarse es de un Gato con Botas 2. Si ya vieron la película del Lobo que representa la muerte, en la película del Gato con Botas 2, te vas a dar cuenta del detalle y también de una presentación gráfica
a la de Sinners, porque el director mismo usó la idea como base para basarse a su antagonista, y no es por nada, pero lo hace correcto. La manera y el detalle tan único de pedir permiso para entrar, hay que aclarar que este detalle viene como anillo al dedo. ¿Y por qué lo digo? Porque el permiso al entrar a la casa, la idea viene del folclore de Europa, principalmente de Europa del Este. En la tradición, las casas eran vistas como un espacio protegido, con la parte y sin el, vamos a considerar la parte de proteger base a la voluntad. Y este pequeño detalle de pedir permiso para entrar, posiblemente el casino en donde nos presentan este momento, no es una casa, pero es un lugar en donde transmite paz a la época en donde estaban los negros, en donde los negros lo usaban como un momento de relajación, un momento de diversión, un momento de paz, en pocas palabras. Te das cuenta que hay ese pequeño detalle en donde el antagonista no entra, sino hasta que le den permiso de entrar. Y esto habla mucho del libre albedrío que maneja la película, porque el libre albedrío es porque el mal no puede entrar si tú no lo dejas. El mal no puede aceptar que pase si tú no lo ejecutas. Y es hermoso. Y este pequeño detalle habla mucho, como les digo, del cuidado total de la película. La verdad, la película te transmite todo, pero tienes que ir con la mentalidad muy abierta de conocer un poco más, de entender un poquito lo que estás viendo, porque si no, no lo vas a disfrutar como deberías. Es hermosa en muchos aspectos, transmite mucho. Posiblemente es la historia de dos hermanos que quieren reconstruir su vida a base de un casino, si tú quieres verlo así, pero la época, la formación, la estructuración de los momentos de la época negra, el blues, el cómo se integra, la manera en cómo se veía los negros en esas circunstancias, la religión blanca al que no lo permitía, todo eso tiene un contexto del cual la película da pie a que sea profunda y sensata a la vez, que genere esa formación de conciencia y estructural al momento de terminar la película digas ¿qué acaba de ver? Y es hermoso lo que hizo Cineas, porque lo ejecuta a la perfección. Y no vamos a negar el nivel de trabajo en el vestuario, en el maquillaje, en la representación del entorno es bestial. Ryan Coogler lo hizo completamente único y no queremos negar y no queremos pasar la banda sonora, y lo vuelvo a repetir porque no me van a negar que cuando pasó el momento crucial de transición de la formación del portal, si quieres llamarlo, en cómo la música se ejecuta y el cómo la música transmite de una manera a un espacio de zona y en otra delante de los ojos a otro espacio, y cómo se unen los dos es bestial, porque tú ves la película y no me vas a negar que tú en su momento estabas viendo la película y cuando pasó esta escena, cuando empieza a tocar el pastorcito y la construcción y el detalle, no vas a negar que todos estábamos así. Sencillamente sorprendente. Yo a esta película de calificación le voy a dar un 9.5 de 10. Es hermosa, es totalmente hermosa y la profundidad que da es muy detallado. Me gustó el nivel de detalle que cuidaron, la formación de los personajes y nada de eso, el entorno lo disfrutas al 100. Como te digo, es una película que si tú no la sientes con una buena vibra o algo por el estilo, puede ser por la forma o la construcción que tengas de la misma o del choque cultural que te pueda dar, porque aunque quieras o no, es una película que tiene detalles muy cruciales de ciertos aspectos, pero es hermosa, no, no hay otro significado. Vela, pero hazlo ya. O sea, si tienes la oportunidad de ir, hazlo ya, porque lo vas a disfrutar increíble. Sin nada más ni nada menos, espero te haya gustado este video. Al menos espero que
la vayas a ver. La verdad es que la vayas a ver, no hay más. Muchas gracias por ver este video y muchas bendiciones. Nos veremos en el siguiente. Chao. Hasta ahora. Pecadores. ¿Listo? Ok, ya terminó todo. Vale. Pues a disfrutarlo.